Imagina vivir una vida llena de sueños, pero también llena de barreras. Esta es la historia de Fernando, un joven común con un gran sueño: transformar su pasión en realidad, pero como muchos otros, enfrentaba un mundo que parecía estar en su contra. Fracasos, muchos. Puertas cerradas sin fin, días de desaliento y noches sin dormir. Pero Fernando tenía algo que lo diferenciaba, una llama que no se apagaba: la persistencia. Cada derrota parecía más pesada que la anterior y las ganas de rendirse eran inmensas. Amigos y familiares cuestionaban sus elecciones y la duda siempre estaba presente en cada paso que daba. Pero incluso cuando todo parecía perdido, Fernando tomó una decisión. Decidió que, sin importar cuántas veces cayera, siempre se levantaría. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Fernando apenas podía imaginar el peso de sus elecciones. Cada mañana parecía más difícil que la anterior, como si el universo estuviera poniendo a prueba su determinación. Se despertaba temprano, antes de que saliera el sol, esperando que ese fuera el día en que algo finalmente saldría bien. Pero, en lugar de eso, encontraba más puertas cerradas, más miradas de desdén y más promesas de éxito que se escapaban de sus manos. Hubo momentos en que Fernando se miraba en el espejo y apenas reconocía su reflejo. Ojeras profundas, hombros caídos, la expresión de alguien que lucha contra la corriente sin saber si alguna vez alcanzará la otra orilla. A medida que sus sueños parecían alejarse, las dudas comenzaron a hablar más fuerte. ¿Vale la pena esto? ¿Por qué seguir si la derrota parece inevitable? Las palabras de los demás pesaban como una carga. Estás desperdiciando tu tiempo, Fernando. Es hora de ser realista. Amigos, que antes lo apoyaban, ahora cuestionaban si estaba en una búsqueda inútil. Y su propia familia. Incluso ellos empezaron a perder la fe. Pero había algo profundo y silencioso dentro de Fernando que aún resistía. Una voz pequeña, casi inaudible, que decía: sigue adelante, solo un día más, solo un intento más. Pero ¿cuántos días más podría soportar? ¿Cuántos intentos haría antes de que su llama, que brillaba tanto, empezara a apagarse? Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Fernando estaba cansado, no solo físicamente, sino emocionalmente agotado, como si cada intento fallido hubiera drenado un poco más de su alma. Comenzó a preguntarse si estaba persiguiendo un sueño o una ilusión. Era como si estuviera atrapado en un ciclo interminable de esperanzas rotas y promesas vacías. Cada nueva oportunidad parecía brillante a lo lejos, pero al acercarse se revelaba como otra ilusión. Fue en una noche fría y solitaria cuando Fernando sintió todo el peso que cargaba. Sentado en la oscuridad de su habitación, sostenía un papel arrugado, la carta de rechazo más reciente. No eres lo que estamos buscando, decía el mensaje, resonando en su mente. Respiró profundamente, intentando una vez más encontrar fuerzas. Pero, por primera vez, la duda lo dominó por completo. Quizás todos tienen razón. Quizás es hora de rendirse, susurró para sí mismo, con la voz llena de desesperación. Los pensamientos corrían en su mente como un torbellino. Imágenes de todos sus fracasos pasaban ante sus ojos y sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Pero entonces algo inesperado sucedió. Un recuerdo surgió, como un destello en la oscuridad. Recordó una conversación antigua con alguien que creía en él desde el principio. No importa cuántas veces caigas, lo que importa es cuántas veces te levantes. Las palabras resonaron en su mente, reavivando algo que pensaba haber perdido. Fernando cerró los ojos, sintiendo las lágrimas cálidas correr por su rostro.
Estaba al borde del precipicio, pero en ese momento se dio cuenta de que aún había una elección que hacer. Podía rendirse o podía dar un paso adelante, incluso si el próximo intento era el más difícil de todos. En esa noche silenciosa, algo dentro de Fernando comenzó a transformarse. Sintió un calor creciente en el pecho, como si una nueva fuerza estuviera despertando, empujándolo a no rendirse. Se levantó de la silla con una determinación renovada y comenzó a organizar sus pensamientos. Era como si estuviera reescribiendo su propio destino, revisando cada fracaso y cada pequeño avance que había hecho. Desde esa madrugada, Fernando decidió que no podía permitir que los fracasos definieran quién era. Hizo una lista de las lecciones que había aprendido de cada error y comenzó a trazar un nuevo plan, uno que incorporara todo lo que había aprendido hasta ahora. Cada paso parecía un desafío, pero también una oportunidad. Fernando sabía que los próximos meses serían cruciales. Necesitaba transformar su frustración en combustible y su dolor en propósito. Y eso fue exactamente lo que hizo. Comenzó a buscar conocimiento, aprender de los errores pasados y conectarse con personas que pudieran ayudarlo a alcanzar sus objetivos. Los días se volvieron más productivos y la esperanza, que casi se había apagado, comenzó a brillar nuevamente. Fernando se levantaba con una nueva perspectiva, enfrentando cada desafío con energía renovada. Entonces ocurrió algo mágico. Uno de los proyectos en los que había invertido tanto esfuerzo comenzó a mostrar signos de éxito. No era una victoria gigantesca, pero era suficiente para reavivar la llama de la esperanza. Se dio cuenta de que estaba en el camino correcto, de que su persistencia estaba comenzando a dar frutos. Cada pequeño éxito, cada paso adelante, era una prueba de que su esfuerzo finalmente valía la pena. Fernando se había dado una segunda oportunidad y con ella la promesa de que su viaje apenas comenzaba. Con la esperanza renovada, Fernando se sumergió de lleno en el nuevo proyecto. Cada día parecía traer un nuevo desafío, pero también una nueva oportunidad para probarse a sí mismo que estaba en el camino correcto. Él dedicaba horas interminables, trabajando hasta tarde en la noche, con una concentración que parecía casi sobrehumana. Pero detrás del esfuerzo visible se estaba formando una nueva amenaza, un desafío inesperado que amenazaba todo lo que había logrado. Apareció una nueva barrera, algo que Fernando no había previsto. Era como un muro impenetrable, desafiando su determinación y habilidades todo el tiempo. La duda comenzó a acosarlo nuevamente, y el miedo a fracasar una vez más amenazó con infiltrarse. Las noches sin dormir regresaron, y las preguntas sin respuesta comenzaron a rondar su mente. ¿Podré superar esto? Todo mi esfuerzo ha sido en vano. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, Fernando decidió enfrentar el desafío con una nueva perspectiva. Recordó todas las veces que había superado obstáculos antes y usó esos recuerdos como combustible para seguir adelante. Fernando comenzó a explorar soluciones alternativas, buscar ayuda de expertos e innovar en su enfoque. Cada pequeña victoria en este proceso se convirtió en un paso hacia un objetivo mayor. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era el obstáculo en sí, sino cómo él elegía reaccionar ante él. Y así, enfrentando cada desafío con valentía renovada y una mente abierta, Fernando comenzó a ver un cambio. El muro empezó a ceder y nuevas oportunidades surgieron donde antes solo había frustración. Fernando estaba más fuerte que nunca, demostrando a sí mismo y al mundo que, incluso frente a los mayores desafíos, la determinación y la innovación pueden transformar cualquier obstáculo en una oportunidad de crecimiento. Con el obstáculo finalmente superado,
Fernando sintió un alivio profundo, pero también una nueva ola de emoción. El trabajo arduo comenzaba a mostrar resultados tangibles. Revisó los progresos con una sensación de orgullo, viendo las partes de su proyecto encajando como piezas de un rompecabezas. Las ideas que antes parecían sueños lejanos, ahora estaban tomando forma concreta. Sin embargo, la verdadera prueba apenas comenzaba. El mercado estaba a punto de evaluar el fruto de su esfuerzo, y Fernando sabía que sería un momento decisivo. La ansiedad mezclada con la esperanza creaba una tensión palpable en su pecho. El día del lanzamiento, el ambiente estaba cargado de expectativa. Fernando observaba mientras comenzaban a llegar los primeros comentarios. Cada comentario, cada reacción, era una mezcla de anticipación y nerviosismo. Entonces ocurrió algo sorprendente. Las reacciones fueron extremadamente positivas. Las personas estaban impresionadas con la innovación y el impacto real de su trabajo. Lo que había comenzado como un sueño solitario, ahora recibía reconocimiento y aprobación. La sensación de logro era indescriptible. Fernando se encontró rodeado de una nueva ola de apoyo y oportunidades. Había demostrado a sí mismo que, con persistencia y creatividad, era posible transformar desafíos en victorias. Pero al mirar hacia atrás, Fernando no vio solo un hito de éxito. Vio la trayectoria de un hombre que nunca se rindió, que se levantó después de cada caída y al final hizo realidad su visión. Y así, el camino de Fernando no solo condujo al éxito personal, sino que también inspiró a muchas personas a creer que, con determinación y coraje, cualquier sueño puede hacerse realidad. Con el éxito asegurado, Fernando se encontró en una nueva posición, la de mentor y líder. Su trayectoria ya no era solo sobre alcanzar sus propios sueños, sino también sobre ayudar a otros a encontrar el camino hacia los suyos. Comenzó a recibir invitaciones para conferencias donde compartía su experiencia e inspiraba a otros a seguir sus propios caminos. Las historias de superación y determinación que Fernando contaba ahora tenían un impacto real en las vidas de las personas, pero para él, la verdadera realización no estaba solo en los logros personales, sino en la capacidad de crear un impacto duradero. Comenzó programas de mentoría para jóvenes emprendedores, ofreciendo orientación y apoyo a quienes estaban comenzando sus trayectorias. Fernando observaba con orgullo el desarrollo de nuevos talentos, viendo cómo sus orientaciones ayudaban a convertir sueños en realidades. Lo que antes era un sueño solitario, ahora se extendía, influyendo e inspirando a una nueva generación de soñadores y realizadores. Y con cada nuevo logro de sus pupilos, Fernando sentía una profunda alegría, una sensación de que su legado estaba siendo construido. Sabía que la verdadera medida del éxito no era solo lo que había logrado, sino el impacto que dejó en los demás. Su trayectoria, que comenzó con sueños y desafíos, ahora iba más allá de sí mismo, creando una ola de cambio e inspiración. Fernando había transformado su lucha en un faro de esperanza, demostrando que la verdadera victoria no viene solo de alcanzar tus propios sueños, sino de ayudar a otros a alcanzar los suyos. Mientras Fernando disfrutaba de los frutos de su éxito y de la satisfacción de ayudar a los demás, surgió un nuevo desafío. Este no era solo una prueba de sus habilidades, sino una prueba de su verdadera resiliencia. Una crisis inesperada golpeó el mercado, sacudiendo los cimientos de su proyecto. Los problemas financieros y los cambios abruptos en las condiciones externas amenazaban con desestabilizar todo lo que había construido. Fernando se encontró nuevamente en medio de incertidumbres. Las personas que se habían inspirado en su trabajo ahora lo miraban, esperando una respuesta, un plan para superar la tormenta. La presión era inmensa.
Las reuniones de emergencia, los números desafiantes y las críticas comenzaron a acumularse. Fernando sabía que necesitaba actuar rápido, pero también con sabiduría. Era un momento crucial que podría definir el futuro no solo de su proyecto, sino de todos los que dependían de él. Se aisló durante unos días, sumido en reflexión y estrategia. Este momento de introspección fue una mezcla de frustración y claridad. Fernando se dio cuenta de que la verdadera prueba no era superar la crisis, sino cómo la manejaría. Decidido a no repetir los errores del pasado, Fernando revisó cada parte de su plan con una perspectiva nueva y crítica. Con una visión estratégica y un enfoque flexible, comenzó a hacer cambios audaces. Convocó a su equipo y presentó un nuevo plan que incluía innovación y colaboración. El coraje y la visión de Fernando comenzaron a inspirar nuevamente, y el equipo se unió para enfrentar el desafío con una nueva determinación. Mientras enfrentaba el desafío final, Fernando sabía que la verdadera prueba era la capacidad de adaptarse y superar. Estaba más decidido que nunca a transformar la crisis en una oportunidad de crecimiento y renovación, manteniendo viva la esperanza hasta el final. Después de meses de trabajo intenso y estrategia, Fernando estaba a punto de ver el impacto real de sus decisiones. El mercado se estaba recuperando lentamente y el nuevo plan que había implementado comenzaba a mostrar señales de éxito. Se acercaba un evento crucial, la presentación de su nuevo enfoque a inversores y socios. Fernando se preparó cuidadosamente, sabiendo que esta presentación sería el punto culminante de toda su lucha. Cuando llegó el día, la sala estaba llena de rostros ansiosos y miradas críticas. Fernando sintió el peso de las expectativas, pero también la certeza de que estaba ofreciendo algo verdaderamente innovador. Comenzó su presentación con confianza, resultado de meses de trabajo y preparación. Cada diapositiva y cada palabra mostraban claramente cómo había transformado la crisis en una oportunidad de crecimiento e innovación. Mientras Fernando detallaba sus logros y la nueva dirección de su proyecto, vio que las reacciones cambiaban. El escepticismo empezó a dar paso a la admiración. Los comentarios positivos comenzaron a aparecer y los inversores mostraron un interés renovado. Finalmente, la presentación terminó. Fernando sintió una oleada de alivio y satisfacción. No solo había estabilizado su empresa, sino que también había revolucionado el mercado con un enfoque innovador. La aceptación del nuevo plan marcó un nuevo capítulo en la historia de Fernando. No solo había superado la crisis, sino que también se había demostrado como un líder visionario. El éxito ya no era solo un logro personal, sino una prueba de su capacidad para transformar adversidades en victorias. Con la confirmación del éxito, Fernando estaba listo para explorar nuevas oportunidades y continuar su viaje de impacto e innovación. Lo que comenzó como un sueño lleno de desafíos, ahora se convertía en una fuente continua de inspiración y cambio. Después de enfrentar muchos desafíos y transformar cada obstáculo en una oportunidad, Fernando no solo alcanzó el éxito, sino que también redefinió lo que significa perseverar. Su viaje muestra que, incluso cuando el camino parece imposible, la determinación y la innovación pueden llevar a grandes logros. Fernando demostró que el verdadero éxito no es solo sobre ganar, sino sobre cómo te levantas después de cada caída y cómo usas tus experiencias para inspirar y ayudar a los demás. Transformó su lucha en un legado de impacto, demostrando que la verdadera victoria está en nunca rendirse y siempre buscar maneras de hacer la diferencia. Y ahora queremos saber de ti. ¿Qué parte del viaje de Fernando te inspiró más? ¿Has enfrentado desafíos que parecían imposibles?
Comparte tus experiencias en los comentarios y cuéntanos cómo superaste los obstáculos en tu vida. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenido motivacional como este, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y activar la campanita para no perderte ninguno. Tu interacción es fundamental para que sigamos trayendo historias que inspiran y transforman. Gracias por ver y recuerda, cuando la vida te desafíe, persiste, porque la verdadera victoria está en nunca dejar de intentarlo.